Buenas tardes y bienvenidos a la última conferencia de este quinto ciclo de conferencias de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Hoy la conferencia se titula La ceguera corneal, un desafío para la moderna cirugía oftalmológica, en el que aparecen nuevos horizontes, y el ponente es el profesor Alió Isanz, que es académico correspondiente de la Real Academia, catedrático de oftalmología de la Universidad Miguel Hernández y presidente honorífico de la Fundación Jorge Alió. Le doy la palabra a la profesora Rosa Ballester, que ella pues hará una presentación y una semblanza del ponente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidas a todas las personas que están aquí, por supuesto las que se han conectado con nosotros. Bueno, darles la bienvenida también en nombre de la presidenta de la Real Academia, la doctora Carmen Leal, ¿no? Le comentaba antes de forma así muy coloquial al doctor Alió que no necesitaba presentación, pero yo creo que necesita, por supuesto que sí, que necesita presentación y no es fácil hacer una síntesis. Como ha comentado muy bien el doctor Torrús, el doctor Alió es catedrático de oftalmología, lo ha sido en la Universidad de Alicante, después en la Miguel Hernández, y en las dos universidades ha dirigido la división de oftalmología en el Departamento de Patología y Cirugía. Como ha comentado también el doctor Torrús, ingresó en el año 2015 como académico en nuestra Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana con un discurso con un título yo creo que muy interesante: La apasionante historia de las lentes intraoculares en la cirugía de la catarata. Bien, yo creo que en la trayectoria dilatada del doctor Alió hay dos aspectos, dos perspectivas que quisiera subrayar. Por un lado está su faceta como docente, como desde el punto de vista asistencial, como investigador. En segundo lugar está su faceta humanística y humanitaria. Me voy a referir brevemente a las dos, ¿no? Desde el punto de vista del primer enfoque, él fue el director del primer programa de doctorado en Ciencias de la Visión que se desarrolló en nuestro país y posteriormente fue seguido por el programa interuniversitario en Ciencias de la Visión compartido con otras universidades españolas y una extranjera, ¿no? Ha sido también el primer director del primer programa de formación médica continuada en oftalmología. Empieza esto a desarrollarse, empieza a ponerse en marcha en 1996, muchos años, en colaboración precisamente con este Colegio Oficial de Médicos de Alicante y con las sociedades científicas de la especialidad. Por otro lado, desde el punto de vista de la investigación es, en fin, abrumador. Solo puedo hacer una síntesis muy breve, comentar sus principales líneas de investigación, digamos, se entroncan fundamentalmente en la cirugía del segmento anterior del ojo, que incluye la cirugía de la catarata, la cirugía de la córnea, con trasplantes de córnea, y es pionero a nivel internacional en la cirugía refractiva, la inflamación ocular y tecnología aplicada a la oftalmología. Desde el punto de vista de su producción científica, pues es autor o coautor de más de 1000 artículos científicos publicados en revistas internacionales, prestigiosas de todo tipo. En cuanto a su otro formato, como son los capítulos del libro o las colaboraciones de otro tipo de colaboraciones, presentaciones, etcétera, pues exceden también pues 400, es decir, es una cifra realmente muy importante. Cuando yo era profesora, ahora ya estoy jubilada, como todo el mundo sabe, de Historia de la Medicina y Documentación Médica, y les hablaba a mis alumnos de lo que era el índice Hirsch, el índice H, les comentaba la importancia de ese índice, que es un indicador bibliométrico muy importante sobre que mide
digamos, la visibilidad en cuanto al número de citas que recibe un determinado autor en un determinado tiempo. Pues bien, el doctor Alió tiene un excelente índice, un muy alto índice, 36, tiene un índice, a ver, que no me quiero equivocar, por ejemplo, en la Web of Science, el de 64, que es altísimo, y en la base de datos Scopus de 74, es decir, por otro lado, pues en cuanto a la cantidad de premios que ha recibido, pues son realmente pues más de un centenar, ¿no? Por ejemplo, entre ellos, y solo cito poquísimos, el prestigioso premio de la International Society of Refractive Surgery, el Presidential Award, por otro lado, medalla de honor de la Sociedad Británica de Cirugía Refractiva, solamente por citar unos pocos, ¿no? Por ejemplo, el Premio Internacional Unidos por la Paz 2019 del Rotary Club del Mediterráneo, que eso me referiré al hablar de la segunda perspectiva humanitaria y humanística que he dicho antes. Premio de la Excelencia Investigadora de la Universidad Miguel Hernández, este es del año 2022, y el 2023 medalla Biscott de la Sociedad Europea de Catarata y Cirugía Refractiva, premio Castroviejo de la Sociedad Española de Oftalmología, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene un premio Alberto Sols a la mejor labor investigadora y mucho más. Pero bien, yo quiero detenerme un poquito, solo un poquito, lo importante es oír a profesora Alió, naturalmente, en esta segunda faceta que puede resultarme a mí más familiar, ¿no? La faceta humanística, como he dicho, y humanitaria. Y esto se concreta fundamentalmente a través de una institución muy importante que es la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera, de la cual es presidente de honor y fue, digamos, su promotor. Digamos, la presidenta ejecutiva y secretaria ejecutiva que está haciendo una labor excelente en esta fundación es doña María López Iglesias. Bien, digamos, las áreas de trabajo de la fundación son diversas, ¿no? Hay un área sanitaria que yo creo que es muy conocida a nivel de la gente, a nivel de la población. Son campañas de prevención ocular dirigidas a colectivos, por ejemplo, los escolares, los de salud escolar, el tema de glaucoma, tercera edad y muchos más, ¿no? Luego hay una área de docencia y formación que fundamentalmente la realiza la Fundación en colaboración, en contacto con las dos universidades, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. Y se trata de formar en optometría y oftalmología, destacando pues la presentación, la organización de congresos de oftalmología y congresos de formación continuada en oftalmología, ¿no? Luego hay un área de I+D+I, es decir, participación en trabajos epidemiológicos sobre casos de minusvalía visual presentados en diversos congresos y publicaciones científicas nacionales e internacionales. Y la vertiente humanística, es decir, yo creo que el doctor Alió forma parte de los médicos humanistas. De hecho, él es socio y es miembro de ASEMEIA, la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, ¿no? Lo cual yo creo que es un indicativo de su voluntad de este interés y esa sensibilidad por los aspectos culturales en la línea de los médicos humanistas. De hecho,
hay una cosa creo que es muy destacable en esa línea, que es la creación desde el año 1998, si no estoy confundida, del certamen de artes plásticas Miradas. Entonces yo creo que ya son 12 ediciones nacionales y 9 internacionales, donde se han puesto, digamos, han exhibido más de 1000 obras en los distintos certámenes, con la idea de fomentar el interés hacia la visión y hacia la prevención de la ceguera en nuestra sociedad a través del arte. Y de hecho los cuadros de Miradas son portada de una revista de enorme prestigio científica todos los meses, desde el año 2005. La revista es el Journal of Refractive Surgery. Y de hecho la última de las exposiciones, la comentaba antes de entrar aquí, bueno, de forma así coloquial, con ellos, es la que se ha llevado a cabo en la Real Academia de Medicina Nacional de Medicina de Madrid, que en el año pasado, en el año 2004, ¿no? Y finalmente, y de esto sabe mucho el vicepresidente del Colegio de Médicos, el doctor Torrús, el área de cooperación internacional. Destaca pues, en la Fundación la colaboración humanitaria en el desarrollo asistencial de servicios oftalmológicos de la ciudad, no sé si lo digo bien, Nouadhibou, en Mauritania, ¿no? Digamos, bueno, yo creo que eso es una actividad enormemente importante, etcétera. Y bueno, por supuesto, no se me ha olvidado antes, naturalmente lo tengo que decir, fue el fundador y es presidente de honor de la Fundación Visum Oftalmológica. Bien, como digo, la trayectoria científica y profesional del doctor Adio es muy, muy grande, y aquí se trata de que bueno, con muchísimo gusto, pues lo empecemos a ver. Cuando quieras, doctor. Muchísimas gracias, Rosa, Diego, compañeros, por esta invitación. Me honra estar aquí en el Colegio de Médicos, que es nuestra casa, en la cual hemos iniciado nuestra andadura desde que llegamos aquí a Alicante, y donde hemos desarrollado pues, todas las actividades de formación continuada, porque siempre entendimos que el Colegio de Médicos era el aliado natural de la Universidad en Medicina. Lógicamente, la práctica, la docencia, la investigación y al final pues, la ciencia médica tienen que ir juntas, y por tanto estoy en mi casa sintiéndome como en mi casa, que es lo importante. Así que gracias. Transmito también al doctor Lobato y a través de la presidencia de este colegio mi agradecimiento por esta invitación, y os voy a deleitar, espero, durante los próximos 40 minutos con un tema que me apasiona y que por tanto intentaré transmitiros mi ilusión y mi gana de explicaros cuál es el problema que vamos a tratar, que es la ceguera corneal. ¿Qué perspectivas tenemos actuales, nuevas, para prevenir algo que, como veréis, es un problema real y que tal vez está subestimado? Primero, ¿es un problema la ceguera corneal? Pues aquí lo tenéis. Es la segunda causa más frecuente de ceguera. Pero es que la primera son las cataratas, que tienen tratamiento de ceguera corneal. No es una catarata que se puede operar, se quedan más o menos bien, casi siempre, bien operadas. Y aquí tenemos un problema de que no siempre quedan bien, que os voy a demostrar después. Y la ceguera corneal es un problema difícil de tratar. Lo segundo es que además es el más frecuente trasplante realizado al cuerpo humano del mundo. Y tanto es así que se hacen más de 180.000 trasplantes de cornea en el mundo a lo largo del año. La ceguera corneal puede ser bien por leucomas corneales, como veis aquí, que ocurren en general en nuestro entorno por causas traumáticas, herpéticas y degenerativas, o bien, como este caso de esta niña de 13 años, con una ceguera bilateral corneal derivado de la xeroftalmía, que es un problema de hipovitaminosis A, que pasado por un problema de ojo seco severo concluyen así, con un problema casi imposible de resolver en ese entorno, y encima, pues como veis, a una edad que la va a marcar para toda la vida. Por lo tanto, tenemos aquí que afecta a millones de personas en todo el mundo. Tiene en este momento causa, o es la causante de aproximadamente 40.000 personas esperando un trasplante de córnea en el mundo, solo en Europa.
Y aquí tenéis la referencia, además, con 10 millones de casos no tratados en el mundo y 1,5 millones de nuevos casos anuales que aparecen como con indicación de trasplante de córnea. Por lo tanto, hablamos de un problema demográfico grave que afecta a mucha gente y al cual ha habido una única respuesta, que es el trasplante de córnea. Es verdad que el trasplante de córnea ha evolucionado en estos años de un modo importante. Del trasplante de toda la córnea, como si trasplantáramos una cúpula encima de otra, se ha desarrollado la cirugía lamelar, que se fundamenta en el trasplante de parte de esa córnea a nivel bien de su superficie, bien a nivel de su sustancia propia del estroma o bien del endotelio. Por otra parte, esto ha cambiado el posoperatorio, mientras que el trasplante de córnea penetrante involucra una resección invasiva de la córnea con implante de otra que debe de ir suturada, los trasplantes lamelares son mucho menos invasivos y mucho menos proclives a complicaciones, entre ellas la más grave de todas, como veréis inmediatamente, al rechazo. Pero aquí que el trasplante lamelar anterior consiste en el cambio de la superficie anterior de la córnea, el trasplante de córnea y el lámina anterior, respetando el endotelio, se llama dip anterior lamelar keratoplasty. El trasplante del endotelio y del estroma es la keratoplastia lamelar posterior, y el trasplante de esquemético endotelial es simplemente trasplantar la línea celular, luego veréis también que es el endotelio. Por lo tanto, con esta sofisticación tenemos un desarrollo enorme de lo que es el trasplante de córnea, que de estas cirugías brillantes, sin duda, con cirugías con unas suturas muy complejas en forma de cremallera que llevan un gran virtuosismo, se ha pasado pues a tener otro tipo de trasplantes mucho más lucidos en cuanto a resultados, y ahora lo veréis. Entonces los resultados son buenos, pues vais a ver, resulta que lo son, pero con fracasos. Y hay dos tipos de fracasos, que son los fracasos anatómicos, en los cuales fracasa el tejido que implantamos. ¿Y por qué fracasa? Pues fracasa porque tenemos o bien una falta de transparencia con una invasión de neovasos, esto es porque la superficie corneal no soporta el trasplante, o bien una pacificación por rechazo, por un rechazo inmunológico, y o bien porque necesitan otras cirugías en las cuales claudica la córnea también. Por tanto, tenemos un entorno de riesgo y que es lo que se llama fracaso anatómico. Pero luego tenemos un fracaso funcional, y es que aunque estas córneas se vean muy bonitas y muy transparentes, resulta que no transmiten la luz de modo adecuado ópticamente, y eso lleva a que el paciente, aunque esté con una córnea aparentemente buena, no tiene buena visión, y ese paciente tiene un ojo inútil porque tiene una refracción inadecuada o porque su córnea es irregular y no le permite ver adecuadamente. Por lo tanto, vamos a ver qué tan frecuente es este problema. Pues hicimos un estudio con que está publicado en British Journal of Ophthalmology, en lo cual vimos que las tasas de fracaso globales llegaban hasta el 45% de la keratoplastia penetrante, en esas keratoplastas lamelares anteriores que os mencioné hasta el 33%, en las keratoplastas lamelares posteriores hasta un 44%, y las endotelio esqueméticas de un 10%. Fijaros que hay una variabilidad importante, de 1,2 al 45%, o de 5,9 al 44%. Esto refleja que aquí hay más factores, entre ellos el principal, el cirujano y la calidad del suministro de córneas que hay a nivel del mundo. Por tanto, no estamos ante un entorno happy, estamos ante un entorno donde hay problemas con frecuencia. Y aquí tenéis un poco más dirigido, porque hablar de cifras globales en el mundo es muy peligroso, cómo están en distintos países. Australia, Francia o Suecia no son países del tercer mundo en absoluto. Y tenéis que a los 10 años, en Australia un 38% son fracasos anatómicos, en Francia a los 5 años un 26% y a los 10 un 36%, en Singapur, que no es un país del tercer mundo tampoco, un 48% de los 10 años, que es un montón, son la mitad de los trasplantados, y en Tailandia, que sí es un país del tercer mundo, a los 5 años tenemos un 40% y a los 10 años un 58%, es decir, casi un 60%. Por tanto, ojo con el resultado del trasplante de córnea. Anatómicamente está bien documentado de que está muy proclive al fracaso, tanto como que a los 10 años hay que esperar que casi la mitad no estén funcionando. ¿Y cuál es el problema? Pues aquí tenemos las causas. También este es un trabajo personal, en el cual revisamos dentro de la red temática de investigación oftalmológica las causas, y fijaros que la primera causa es el rechazo inmunológico. La inmunología juega un papel
fundamental en la aceptación o no de ese injerto, seguido de comorbilidades, entre ellas el glaucoma y finalmente la superficie ocular. 3 problemas que uno tras del otro: el fracaso inmunológico, las comorbilidades, sobre todo el glaucoma asociado al trasplante que ocurre por el propio trasplante y por uso de corticoides, que como sabéis causa un incremento tensional, y finalmente por la superficie ocular, que es la que tiene que soportar ese trasplante también a nivel anterior y que claudica como consecuencia de muchos factores. Entre ellos puede ser la causa del fracaso inicial de la córnea. Veis aquí además que estas frecuencias, según los tipos de trasplantes que antes os expliqué, van variando, y mientras que en unos el trasplante, el rechazo inmunológico es lo más frecuente, en otros es lo menos frecuente, fracasando mucho más por causas de tipo primario. Pero, ¿y qué pasa entonces con estos trasplantes? Porque hay que volver a cambiarlos. ¿Es la respuesta a un trasplante de córnea fracasado anatómicamente un nuevo trasplante? Pues aquí tenéis otro trabajo nuestro, en el cual resulta que no lo es, porque mientras que la capacidad penetrante, haciendo un average global, llega a los 10 años a fracasar el 48%, en las requeratoplastias, segundo trasplante, alcanza el 70%. Por tanto, la respuesta a un fracaso anatómico no es un nuevo trasplante que se ve abocado casi al doble de riesgo de volver a fracasar. Pero es que, ¿qué pasa con los que son exitosos? Tenemos más o menos la mitad a un 60% que lo son, pues que resulta que hasta el 30% de estos éxitos anatómicos son fracasos funcionales. El paciente tiene una córnea transparente, pero no ve bien porque tiene una diferencia de graduación con el otro ojo muy elevada, o porque tiene una córnea irregular causada por la propia cirugía. Por tanto, del resto que quedan anatómicamente bien, el 30% fracasan porque tienen visiones menores a 0,4 con graduación. Pero ojo, ¿con qué graduación? Si es con 12 dioptrías de astigmatismo, el paciente no la puede llevar. Si es con 8 dioptrías de miopía y no tiene en el otro esa miopía o otro astigmatismo, tampoco puede llevarla por el fenómeno llamado anisometropía. La diferencia de graduación de más de 3 dioptrías no es aceptada a nivel cerebral y por tanto el ojo no se utiliza. Así que el panorama es problemas anatómicos frecuentes, problemas funcionales muy frecuentes. Entonces, ante esto se han planteado varias opciones que os voy a explicar, y os hablo desde la experiencia personal publicada por nosotros. Una fue el desarrollo de la córnea artificial. La córnea artificial lo iniciamos hace ya años. Este es un paper publicado por nosotros en British Journal del 2015, en el cual buscamos salirnos del espectro de la dependencia del tejido donante y de sus riesgos con algo que fuera inerte y que pudiera solucionar el problema. Entonces aquí vais a ver. Corneal blindness is a worldwide problem. Tiene su propio. The Keraclear keratoprosthesis, a new non-penetrating keratoprosthesis, is the new approach to corneal blindness. We have learned many lessons from implanting keratoprosthesis in the past. Mainly that invading the eye, as with previous models, may lead to many and frequent complications such as melting, retroprosthetic membrane, perforation, infection, and thesis bulbae. Keraclear keratoprosthesis has 2 main characteristics. It is made of a biocompatible polymer and is designed to be implanted as an intracorneal implant without invading the anterior chamber, and this might reduce the post-operative risk of complications. It has an optic of 3.5 to 4 millimeters and a total diameter of 8 millimeters, with fenestrations in the haptic in order to facilitate the metabolic turnover and wound healing to fixate the K-Pro inside the cornea. Vargas y Shui have previously presented in 2013 the positive initial Keraclear experience in 18 patients. In non-inflammatory patients with failed grafts, corneal scars, corneal dystrophy, and keratoconus, results were good with improvement of vision. Our cornea team in Visum Corporation, Alicante, Spain, have published the first paper in this innovative Keraclear K-Pro. The Keraclear K-Pro is designed to be implanted in the deep stroma or over the decimate membrane. The femtosecond laser is one of the key elements in the use of this K-Pro. As we need precise sizing for the optical part, in order to avoid gaps between the tissue and the optical part of the prosthesis, the implant should be deeply located in the corneal stroma at a depth of 300 to 400 microns. The issue is whether this technique works.
In this video, we present our experience with Akeraclear in patients with very severe corneal blindness, including vascularized and densely opaque corneas. Here we can see the femtosecond profile for the Akeraclear and how the intralase is able to create a deep cut in spite of the vascularized and diseased opaque cornea in this case. We have to identify and mark the center of the cornea before performing the femtosecond profile. An optical zone of 4 to 5 millimeters has to be determined and placed on the visual axis. Here we have a case in which we demonstrate how we are dissecting a femtosecond plane in a vascularized cornea. Now we are implanting the Akeraclear through the lateral side cut, and once it is centered inside the cornea, we are removing the central opening and suturing the lateral side cut. We can see that the Akeraclear is perfectly placed in the deep stroma 1 month after surgery. Here is another case in which we can show how this opaque cornea has become partially transparent and the Akeraclear is perfectly adapted. Our initial experience with Akeraclear has been outstanding. First, we implanted the keratoprosthesis into the deep stroma, but we found complications like extrusion, melting, retroprosthetic membranes, and totally vascularized opaque residual corneal stroma. This is a case in which melting occurred 1 month after surgery. Y aquí tenéis una córnea implantada en un ojo con menos patología que habéis visto y ver qué transparente se ve al año. Y ciertamente que esto parecía un buen recurso ante estas córneas porque no podía haber rechazo y al ser un material inerte no podía volverse a opacificar. Pero resulta que a partir de un año sí había problemas. ¿Y cuáles problemas? Aparecieron opacidades detrás de la prótesis, justamente en el tejido que dejábamos sin extinguir. En otros, la zona de encuentro entre la zona receptora y la queratoprótesis venía a hacer su melting, es decir, a disolverse, generando una disolución global de la córnea, llevando con ello a la extrusión de la prótesis o bien a su perforación. Con lo cual, esta solución, que parecía una solución muy venturosa y muy lógica, resulta que tras un éxito inicial se vio abocada a un fracaso que ha repetido todas las queratoprótesis que se han intentado. Por tanto, los datos, si hacemos la pregunta si son todavía un problema los datos de la cirugía de trasplante de córnea, un problema actual, la respuesta es claro que lo son. Y entonces en este momento tenemos que estamos en un nuevo horizonte en el cambio de esta cirugía. Mientras que el paradigma hasta ahora era la sustitución de la córnea por un tejido humano, un tejido en este caso que fuera sintético para concluir con una mejor visión, el nuevo paradigma, visto el fracaso frecuente de la queratoplastia ordinaria o de las queratoprótesis, es la regeneración del propio tejido. Y es donde hemos estado trabajando durante 18 años buscando un nuevo paradigma, porque utilizando nuevos tipos de trasplantes de córnea, nuevas queratoprótesis, nuevos materiales, no conseguimos realmente solucionar este problema y por tanto hemos dirigido nuestros esfuerzos al estudio de la regeneración corneal. Entonces, la pregunta ahora es, si eso es así, ¿podemos realizar una regeneración de la córnea utilizando técnicas mínimamente invasivas? Pues la respuesta es sí, y lo vamos a demostrar utilizando técnicas de terapia avanzada, tisular. Entonces, estamos buscando un nuevo futuro, evitando la sustitución del tejido, que no tenga ese problema inmunológico, que es la primera causa del fracaso del trasplante de córnea penetrante, que no tenga limitaciones de accesibilidad, puesto que, recordar, tenemos 10 millones de casos cada año nuevos que no pueden operarse porque no tienen córneas en los bancos de ojos, que sea independiente de la donación del tejido humano y que pues, sean costo eficaces en el largo plazo, porque no se vean abocados a fracasos y a nuevas operaciones. Todo esto ya lo anunciamos en este libro publicado hace ahora 5 años sobre regeneración corneal, publicado por Springer Verlag, y que de alguna manera allí sintetizaba lo que hasta ese momento habíamos hecho y cómo planteamos este nuevo desafío, cuál es la regeneración del tejido. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la regeneración de la córnea? Es regenerar una lámina transparente, es un tejido complejo. Primero, tenemos una lámina epitelial poliestratificada que va sobre una membrana basal que es un cemento
elemento de unión que además crea una barrera con el estroma. El estroma es el 90% del tejido, pero este estroma no es un estroma cualquiera, un estroma con capacidades ópticas, donde las lamelas que separan un haz de colágeno del otro tienen la longitud de onda de la luz. Tan sofisticado es el sistema que de esa manera la luz se transmite sin obstáculos y es realmente algo admirable que reproduzca exactamente la longitud de onda de la luz el estroma corneal. Pero es que además tiene células de una manera repartidas que permiten mantenimiento de la transparencia corneal y además la generación de ese nuevo tejido que permite que la córnea no envejezca, sino que se vaya autorregenerando. Finalmente tenemos una membrana de Descemet por debajo de la cual hay una capa monocelular de origen neuroectodérmico que no se reproduce y cuyo fracaso lleva a que se empañe todo este tejido estromal como una esponja debido a la falta de bombeo del humor acuoso que penetra al interior al no poder ser limitada por el endotelium corneal. Por lo tanto, tenemos un problema de regeneración de la superficie, otro de regenerar el estroma, que es donde están la mayoría de las causas de opacidades con ceguera corneal, y finalmente de regenerar el endotelio, que en el mundo occidental es una de las primeras causas de fracaso corneal. Todo ello se puede conseguir mediante terapia avanzada, como veréis, utilizando células madres. Por lo tanto, buscamos la regeneración del epitelio corneal, la regeneración del estroma corneal y finalmente la regeneración del endotelio corneal. Si se consigue todo ello, finalmente podremos tener un reemplazo completo de la córnea mediante un organoide, que es el objetivo final de los estudios que hemos estado haciendo, de tal manera que evitemos el uso de una córnea humana. Entonces, si tenemos que usar células madres, ¿de dónde las tomamos? Podemos tomarlas de varios orígenes, podemos tomarlas del lobocito, podemos tomarlas del cordón umbilical, de la médula ósea, también podemos tomarlas del tejido adiposo y de la médula ósea también. Por tanto, ¿de dónde podemos tomarlas mejor? Puesto que algunos tienen componentes éticos problemáticos, otros son muy invasivos. Por otra parte, hay otros que, aparte de problemas de tipo ético, están de mantenimiento. La ceguera corneal no aparece en el niño, aparece normalmente en el adulto joven o en el adulto ya de edad media. Y finalmente tenemos pues una invasividad importante en la toma de médula ósea. Luego, ¿de dónde tomamos las células? Pues aquí lo tenéis. Resulta que si analizamos cuáles son las evidencias a favor de uno u otro origen, tenemos que la que acumula más nivel de evidencia es tanto las células de origen de médula ósea como las células adiposas de origen adiposo mesenquimales. Cuando las células mesenquimales de origen adiposo tienen capacidad de diferenciarse en queratocitos, diferenciarse en las células que forman la córnea, diferenciarse in vitro, pero es que también in vivo, demostrado está. Y luego además puede usarse autólogamente, con lo cual no dependemos de un trasplante, aunque esto hoy yo creo que hay que darlo por superado. Pero ciertamente que cumplen todas las condiciones para que hoy, de un modo ético y no violando ninguna ley, podamos realizar una terapia celular con tejido autólogo. Entonces, este tejido autólogo tomado de las células adiposas es fácil de tomar, es muy eficiente porque obtener muchos millones de células de 100 centímetros cúbicos de tejido adiposo es fácil. Normalmente se toman 200 centímetros cúbicos bien en la nalga de la mujer o en la barriga del varón y se obtiene este cultivo. Se obtiene un cultivo en el cual podemos diferenciar las células madre en función de sus capacidades de tinción y receptoras inmunohistoquímicas, de tal manera que una vez identificadas se pueden aislar y se pueden multiplicar y expandir. Y de esa manera obtenemos un entorno regenerativo donde las ponemos, que inmunomodula ese área, que además no son inmunogénicas. Además, generan un efecto antifibrótico y antiapoptótico, es decir, se mantienen con el tiempo. Pueden migrar directamente a un lugar de daño para curarlo. Se pueden diferenciar perfectamente los tipos celulares que tiene la córnea y finalmente tienen un autosoporte por ser progenitores. Por lo tanto, son ideales en todas estas facetas que hacen de estas células mesenquimales de origen adiposo un tejido accesible, bueno para la córnea, finalmente viable y que tienen la capacidad de diferenciarse en las distintas líneas celulares que van a afectar precisamente a lo que es la regeneración corneal. Una a una, todas ellas pueden conseguirlo. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo hemos conseguido, bien nosotros o investigadores de nuestro equipo internacional, llegar a esta cuestión. Primero, vamos a hablar del epitelio y de la superficie corneal. La superficie corneal es algo que es no solo una superficie, es un entorno vital donde está la lágrima, donde hay un epitelio sin el cual no funciona la córnea,
córnea porque no puede nutrirse bien de la zona y además queda expuesta a los riesgos de la invasión por parte de los crecidos polimorfonucleares y del mismo entorno, con desecación y malogramiento de toda la superficie del estoma corneal, y esto depende de un grupo celular que se encuentra en el limbo corneal. De otra manera dicho, toda la superficie corneal depende de un nicho celular que está a ese nivel. Y ese nicho celular son las células de Virchow. Estas células de Virchow son nichos que se ven aquí. Esto es una foto de lámpara de hendidura, donde existen unas células epiteliales de tipo epitelial que se multiplican encriptadas, que tienen un tránsito hacia la zona central de la córnea para finalmente descamarse en el centro y requieren una regeneración continuada. Es decir, estos son los nidos donde se anidan y se producen, van migrando hasta descamarse en el centro. Cuando este sistema de criptas fracasa, entonces fracasa la regeneración de la superficie corneal y con ello aparecen úlceras corneales de repetición. Ver aquí lo intrincado que es este sistema, lo bien que se ve en el ojo normal y donde no se ve un ojo patológico. ¿Qué pasa cuando estas células de Virchow desaparecen por la acción de diversos agentes? Tenemos que primero se vasculariza. Al no poder soportar la superficie corneal mediante su propia capacidad regenerativa, se vasculariza buscando nutrientes que permitan a la córnea sobrevivir, y con estos vasos van células de tipo fibroso, hay una metaplasia fibrosa y hay finalmente una cicatriz que hace que esto avance de la periferia hacia el centro, opacificando la córnea. Aquí tenéis las criptas de Virchow y con dónde están las células. Es muy difícil encontrarlas, son células que son stem cells, pero son de fácil identificación y de muy compleja obtención para obtener su multiplicación. Eso hace que fuera ideal tal vez el encontrar estas criptas y ponerlas con otras células, o bien obtener las que hay allí, pero es ahora como, pero también es verdad que en la práctica es muy difícil de realizar. El caso es que si nosotros tenemos la capacidad de tomar de un ojo donante células de nichos de Virchow de 1 milímetro de longitud y los ponemos en una córnea que está totalmente opacificada por ese fracaso limbar, y solamente hablo de 1 milímetro de longitud, estas células son capaces de regenerar toda la córnea, y veréis ahora cómo. Como esto es difícil, porque os he dicho, es muy difícil de obtener esas células, aunque se puede conseguir, se han buscado otras posibilidades de regeneración utilizando el limbo del ojo contrario. Este limbo del ojo contrario, identificado, haciéndolo crecer, es decir, no trasplantando el milímetro que os he dicho de longitud del limbo, sino haciéndolas, disolviendo el entorno donde están, identificándolas, haciéndolas crecer y finalmente cultivándolas en membrana amniótica y reponiendo sobre la córnea, se consigue una regeneración de la superficie corneal mediante esta técnica que es utilizando corneal limbal stem cells para conseguir la regeneración del epitelio. Esta es la manera en la cual se obtienen, se aíslan, se multiplican y se trasplantan. Pueden ser de un donante, no del propio paciente, sino un donante heterólogo. Y este donante heterólogo puede conseguir que una córnea como esta, mediante la escisión de este tejido cicatrizal, que es un tejido metaplásico vascularizado, se convierte en un tejido transparente mediante este autotrasplante. El problema es que esto, aunque es posible, es muy difícil de hacer y tiene éxito aproximadamente en 1 de cada 10 casos debido a problemas de tipo logístico y porque estos casos suelen tener además un entorno patológico en la superficie corneal. Eso hizo la dificultad de su obtención, lo costoso de su identificación y que con tanta frecuencia fracasan, el que se haya utilizado mucosa bucal. La mucosa oral, excepto en el fumador, se mantiene hasta edades avanzadas de una manera muy, muy sana. Y es muy fácil obtener células epiteliales de la boca, de la mucosa oral. La mucosa oral permite diferenciar las células de tipo stem cell de las láminas que se obtienen, se identifican, se multiplican y finalmente, implantadas como láminas en membrana amniótica fetal, se pueden trasplantar obteniendo de esta manera un resultado semejante. Quien ha hecho esto en España ha sido sobre todo Margarita Calonge, que es la que ha desarrollado las técnicas de cultivo celular, tanto de técnicas limbares como también de las células de tipo de epitelial oral, y obteniendo
teniendo resultados satisfactorios de esta manera, fue la primera en realizar el uso de utilizar células de madre de origen adiposo, heterólogo en este caso, en córneas que permitieran una expansión a nivel de membrana neótica para luego implantarlas a nivel de ojos que tenían esta patología, reproduciendo de esta manera los resultados que del trasplante de células limbares tan difícil de obtener, con células que son en este caso ilimitadas de acceso, fáciles de obtener y además que se multiplican muy bien. Aquí tenéis un trasplante de células limbares autólogas expandidas frente a uno de células mesenquimales que, como veis, tiene un aspecto semejante de origen y un aspecto semejante final. Los pacientes estaban tan mal antes en otros grupos como al final los dos eran semejantes. Por tanto, la demostración que las células mesenquimales de origen adiposo son capaces de regenerar el epitelio corneal fue un hecho demostrado, y esta diapositiva, que es cortesía de la doctora Calonge de Valladolid, así lo demuestra. Por tanto, en resumen, tenemos que las células mesenquimales tienen un papel importante en la regeneración de la superficie corneal, y esta superficie corneal tiene una esperanza de uso ilimitado de unas células de tipo ilimitado también, bien autólogas del propio paciente o bien de banco, que permitan de esa manera regenerar y mejorar la transparencia corneal de casos como estos que tenemos aquí, que tienen una falta de transparencia debido al fracaso del estroma superficial y sobre todo del complejo epitelio membrana basal. ¿Qué pasa con el estroma? El estroma es el 90% del tejido de la córnea y, como os he dicho, tiene una serie de funciones peculiares. Es donde se desarrolla la función óptica de la córnea, es donde va a transmitirse la luz, pero es que además su curvatura y su índice de refracción van a matizar la capacidad óptica que tiene la córnea y con ello la capacidad óptica del ojo para poder ver. No os olvidéis que en la córnea es donde hacemos las operaciones de cirugía refractiva corneal para modificar la graduación de los hipermétropes, miopes, astigmatas o presbitas. Por tanto, tiene una función óptica, una función de transparencia, y luego tiene que es un tejido cuyas características son específicas y no se reproducen en otro tejido de la economía humana, puesto que la esclera, al no tener la longitud de onda de la luz como la distancia entre sus lamelas, es totalmente opaca, como bien sabéis. Tenemos dentro de ella un estroma que es una estructura arquitectónica poblada de células. Estas células son los queratocitos, células mesenquimales, que son altamente diferenciadas y que parecen dendritas, como veis aquí. Todo ello va dentro de un sistema ultraestructural altísimamente sofisticado, donde estas células van ocupando distintos niveles y su función en cuanto a su número van a caracterizar ese tejido. La zona superficial es más fuerte que la profunda es más con una función metabólica, mientras que la primera tiene más una función estructural. ¿Cómo se consigue una estructura con esta arquitectura tan peculiar, con esta distribución citológica tan característica? Como con células que son además fagocitos, porque estas células van eliminando el tejido colágeno que va degenerando, decayendo con el paso del tiempo por la acción de la luz, y van generando un neocolágeno. Pues todo eso es el desafío que plantea la cirugía regenerativa de la córnea. La córnea tiene eso, pero además tiene nervios. Estos nervios, si no tienen un neurotrofismo adecuado a la superficie corneal y por tanto también fracasaría. Todo esto entonces es una historia que lleva 18 años. Aquí tenéis el comienzo, que fue uno de mis doctorandos, el doctor Arnalís, con el cual diseñamos una experiencia en la cual implantamos células mesenquimales de origen adiposo humano en la córnea del conejo, porque existía la duda en experiencias que anteriormente habíamos hecho si las células mesenquimales de origen del conejo en el conejo realmente eran una réplica de algo que existía ya en la córnea y no eran las propias células. Indudablemente, si implantamos células adiposas mesenquimales en la córnea del conejo por inmunohistoquímica, no hay duda de que esas células tienen una saga que las sigue, que es de origen humano, y que el neocolágeno que producen es producido por ellas y no por un estímulo a las células locales. Esta fue la tesis del doctor Arnalís. Tuvimos el honor de que se nos publicara en Stencers, una de las revistas más importantes en este tema del mundo, y demostramos que se puede conseguir el neocolágeno humano con células dendríticas de origen humano en la córnea del conejo hasta un año después de realizar la experiencia, permaneciendo la córnea transparente. Todo esto está muy bien, pero sin un tejido que lo soporte, sin un carrier, no tendríamos capacidad de expandirlo
y de hacer que ocupara un espacio adecuado. Y es la tesis que correspondió a mi hijo, Jorge Luis Salió del Barrio, en el cual se investigaron los carrier, bien de tipo orgánico, no orgánico, o bien de origen tisular, como vehículo de estas células. Esta dio lugar a 2 tesis doctorales, ambas premiadas con la máxima calificación académica, una en la Universidad Autónoma de Madrid, pero las dos en la Universidad Autónoma de Madrid, dirigidas por nosotros y realizadas aquí en este laboratorio. Entonces vemos cómo estas son las células y por inmunohistoquímica, cómo con el tiempo siguen teniendo características humanas de tinción. El neocolágeno es un neocolágeno humano transparente en la córnea del conejo que perdura un año, y con esto demostramos que estas células son capaces no solamente de pervivir, sino de regenerarse y producir tejido colágeno en la córnea del conejo en ausencia de reacción inmune, pese a ser un escenario xenogénico, y además con formación de un neocolágeno real. Entonces aquí se planteó cómo seguir, si era inyección solamente de células, si inyección de células vehiculadas en un carrier que podía ser biodegradable, es decir, que las llevara y desapareciera, o bien en un tejido que no fuera biodegradable, de tal manera que permaneciera, o finalmente que se quedara allí, pero incorporado en el propio tejido. 3 opciones: solamente células con un tejido que lo lleva y desaparece, con un tejido que lo lleva y no desaparece, y finalmente con un tejido biointegrable. Os voy a demostrar cómo la mejor opción es la D, que era la que de inicio pensamos que iba a ocurrir, aunque obviamente metodológicamente había que probar todas las demás. En primer lugar, la inyección de células autólogas, de células humanas mesenquimales en el conejo solo, y en el humano después, como veréis ahora, no induce ninguna reacción inmune, producen neocolágeno y se diferencian en queratocitos. Esto lo podemos demostrar mediante microscopía confocal. Esto no era desconocido, puesto que ya se había hecho en la córnea del ratón, en la cual se vio que precisamente esto era posible hacerlo haciendo que revirtieran distrofias corneales hereditarias del ratón. Y de esa manera, por ejemplo, en córneas en las cuales había inducidas unas opacidades corneales por mucopolisacaridosis inducidas genéticamente, resultó que era un éxito porque permitía que estas opacidades desaparecieran con el tiempo. Las células, al tener capacidad fagocítica, eliminaban con el tiempo el tejido opaco y lo sustituían por tejido sano, tal y cual estas células eran sanas y eran de origen humano. Entonces, ver aquí cómo se hace esta inyección. Hacemos un pocket con láser de femtosegundo en el cual inyectamos 3 millones de células. Y estas 3 millones de células conseguimos que se demostrara que producían neocolágeno, pero en una cuantía... Uy, se nos ha marchado. Eso es, gracias. En una cuantía que era de 16 micras por semestre, y por tanto no era posible regenerar un gran espesor corneal. Por tanto, la teoría que habíamos planteado de que había que implantarlas con un carrier, con algo que las llevara y aportar espesor, tomaba cuerpo, y por tanto teníamos que hacer técnicas de expansión corneal. Las córneas se expandían, pero se expandía a una velocidad que no era suficiente para compensar córneas que estuvieran adelgazadas. El uso de tejidos biodegradables resultó que tenía sentido, puesto que qué bonito es implantar algo, dejar que con el tiempo desaparezca y que quede poblado por las células y por el propio tejido formado por ellas. No era suficiente, no había manera de conseguir que estos tejidos duraran lo suficiente para que la capacidad de producir neocolágeno fuera suficiente, y finalmente fracasaron. Luego, ¿por qué no usar algo que no se biodegradara? Pues lo lógico era así, siempre que fueran tejidos porosos, donde hubiera nichos como los nichos de Virchow, donde estas células pudieran habitar, y finalmente pues la córnea quedar transparente y con un espesor adecuado de por vida. Pues no fue posible, porque igual que nos pasó con las queratoprótesis, ocurrían complicaciones a largo plazo, lo cual demostraba que la córnea no tolera materiales que no sean propios y biológicos. Esta falta de tolerancia al tejido de origen no biológico llevó a que estos tejidos, estas carries, fueran eliminados, y realmente ratificaban la falta de disponibilidad de materiales sintéticos que pudieran reemplazar la córnea. Aquí tenéis la demostración, como con el tiempo no se integraban. Ver aquí que al cabo de un año el tejido, el carrier estaba totalmente suelto, la córnea, esto es un artefacto de laboratorio, estaba desprendida, y por tanto no había biointegración. Entonces es como se nos ocurrió ya, y se había planificado así, el utilizar córnea acelular. Córnea
membrana celular de origen humano o no, puesto que hay tejidos porcinos que tienen la misma característica que el tejido humano, pero que desprovistos de las células que las pueblan, pueden eliminarse su componente inmunológico. Ver aquí entonces cómo teníamos dos posibilidades. Una era descelularizar las láminas corneales y repoblarlas con células madre, o no repoblarlas, implantarlas como tal, viendo qué pasaba. Esto es lo que hicimos, y aquí tenemos una publicación de muy alto impacto, Experimental Research, cómo todas estas experiencias las fuimos demostrando y fuimos viendo cómo el uso de las láminas corneales acelulares eran una realidad viable. Por otra parte, el uso de tejido xenogénico, de origen en este caso porcino, tenía sentido, porque si deprivábamos esas láminas corneales de los epítopos y todas las características inmunogénicas, sobre todo de las células que portan, podíamos tener un tejido limpio que, una vez endurecido, porque ese tejido colágeno corneal porcino es más blando que el humano, podíamos tener un tejido bien estructurado con una estructura arquitectónica idéntica a la humana y vacío de contenido inmunológico. Todo esto lo publicamos también, y aquí tenéis en este paper todo lo que son los resúmenes de los trabajos preliminares preclínicos a nivel de la radiación corneal, lo cual nos llevó a llevar esto al humano. Entonces aquí tenemos que el humano. ¿Y qué hicimos para el humano? Buscar la distrofia corneal más frecuente, que es el queratocono. El queratocono es una enfermedad rara. Está estimado que ocurre en 1 de cada 2.000 habitantes, por tanto es una enfermedad rara, pero por ejemplo en Arabia Saudita es un 1 por 200. En el norte de África, en Argelia, aproximadamente lo mismo. En Islas Canarias es 1 por 500 habitantes. Con frecuencias demostradas. Por lo tanto, es una enfermedad rara en el norte de Europa, donde se ha investigado, frecuente en países cálidos, de temperaturas como es la zona mediterránea, y que realmente es la más prevalente de las enfermedades corneales de tipo congénito. Entonces, elegimos esa córnea para realizar este estudio y realizamos dos fases, 1 y 2, en un estudio piloto humano con número de clinical trials registrado, como veis aquí, y aquí intentamos por primera vez en el mundo demostrar la seguridad del procedimiento. Era esto que habíamos hecho en el conejo factible trasladarlo al ser humano con buenos resultados, en el sentido de no empeorar el paciente. Ese estudio fue patrocinado por una empresa libanesa, dado que no nos concedieron permiso de España para realizarlo, y se realizó allí, y como un estudio pionero se realizó y se publicó de esa manera. El segundo estudio, viendo el éxito del primero, y ahora veréis sus resultados, se realizó ya en España, registrado con este número de clinicaltrials.gov, y que buscaba ya la eficacia, no ya la seguridad de que no empeorara el caso, sino la eficacia en cuanto a que lo mejorara la problemática que llevaba a esta indicación de acción médica. Y con estos dos estudios pretendemos, primero, dar bien a la seguridad, y segundo, demostrar la seguridad que nos autorizaran, como así fue un estudio fase 3 que se realizó en España, aquí en Alicante, y en un estudio que patrocinó el Instituto Carlos III a nivel multicéntrico español. Hicimos 3 grupos. El primero, en el cual inyectamos solamente células autólogas. Eran todos casos ya para hacer trasplante de córnea. Luego no había ningún componente ético, se podía perfectamente hacer y ofrecer al paciente como una opción única al trasplante de córnea esta terapia. Un grupo 2, en la cual implantamos solo las láminas acelulares de córneas humanas, y en un grupo 3 implantamos láminas acelulares recelularizadas con células mesenquimales de origen adiposo, autólogos del propio paciente. De las variables de investigación las tenéis aquí, y estos pacientes estaban todos ellos en lista de espera por un trasplante de córnea. En el grupo 1 hicimos la inyección de células y utilizamos la técnica que antes os comenté, inyectando 3 millones de células por metro cúbico. En el grupo 2 y 3 hicimos una incisión corneal de 2 milímetros, a través de la cual implantamos una lámina de 9 milímetros de diámetro que viniera acelular o repoblada con células adiposas mesenquimales. Y finalmente llegamos a los resultados. En el grupo 1 se pudo demostrar aquí la producción de neocolágeno. Ver aquí esta rayita, esta es una imagen por tomografía de coherencia óptica de alta resolución de la córnea, cómo se ve que ha aumentado al ratio
ratio que sabíamos que era de unas 16 micras por semestre, el espesor de la córnea del año vemos como hay una nueva capa de colágeno que era transparente y que no alteraba la morfología de la córnea, sino la aumentaba de espesor. Luego, éxito, publicado en la revista Córnea, una revista muy importante en nuestra especialidad. Ver aquí cómo está este grupo, ver aquí cómo estaba la córnea, está transparente, ver cómo se ve aquí la lámina de neocolágeno ya al 6º mes es identificable, y como vemos aquí como que al 3er mes tenemos células que son globulosas. Estas células globulosas se van transformando en células dendríticas. Finalmente tenemos que al cabo de un año se ha integrado todo el neocolágeno aumentando el espesor de la córnea, y estas células son poligonales, dendríticas y simulan en todo lo que es un queratocito humano. Ver aquí como en este otro caso ha aumentado, aquí ves lo deforme que es esta córnea deforme pero más gruesa, pero la lámina de neocolágeno perfectamente identificable con los queratocitos que están en ese nivel, y como la correlación entre los cultivos de células mesenquimales que veis aquí son células globulosas que están flotando en un entorno de donde está el medio de cultivo, son exactamente al mes las mismas células mesenquimales de origen adiposo que están en la córnea. Pero ¿qué ocurre al cabo del tiempo? Pues que estas van cambiando a otras formas, y estas formas van ocurriendo próximamente siendo queratocitos. Aquí vemos cómo cuando implantamos una lámina acelular, sin más, no hay células mesenquimales, la córnea queda inicialmente más opaca. Al día 1, ver aquí la córnea cómo está esta lámina que tiene 100 micras integrada en el interior de la córnea, y aquí se ve cómo está parcialmente opaca. Ver aquí cómo está ya al cabo de 3 meses. Ha desaparecido la opacidad. Ver aquí el disco que hemos implantado, como es totalmente transparente. Ver aquí el espesor que ha ganado la córnea sin perder transparencia, y ver cómo ha cambiado la morfología de la córnea a mejor. Vemos aquí que esto se hace con mejoras topográficas, es decir, el implantar una lámina de tejido mejora tectónicamente la córnea, le da una mejor rigidez, le da más espesor, pero además le da un mejor rendimiento óptico. Y finalmente vemos aquí la evidencia que nos da la endoscopía confocal, que es una endoscopía confocal in vivo, que la realizamos en el mismo paciente, como en el espacio donde está la lámina al mes no hay nada, la hemos acelularizado, como está al cabo de... Esto es antes, o sea, el espacio anterior corneal y posterior a la lámina, como al cabo de 6 meses ya hay células en esa córnea, y como al cabo de un año esta estructura acelular se ha repoblado de células. Es decir, la señal que emite la córnea acelular humana es suficiente para que se repueble la lámina. Tenemos una capacidad de estimular solo con córnea humana, sin células mesenquimales, la regeneración de la córnea mediante el implante de láminas corneales acelulares. Hecho muy importante porque nos llevó a pensar de para qué necesitamos células mesenquimales. Ahora veréis para qué las necesitamos. Ver aquí en este grupo 3, donde aquí se ven muy bien los límites del lentículo. Ver aquí está el lentículo, como se identifica, aquí se ve su espesor. Ves que ya hay una producción de neocolágeno, porque en la anterior imagen del grupo 2 no se ve esta línea amarilla. Esta línea amarilla es neocolágeno producido por las propias células que hemos implantado. Y también hay un correlato a mejor de la topografía corneal. Vimos que en estos casos, precisamente los que podíamos células con las láminas, desaparecen opacidades corneales. Ver aquí esta opacidad corneal doble en un paciente que llevaba lente de contacto y con el tiempo había hecho una opacidad apical, cómo se va desvaneciendo con el tiempo. Ver aquí este otro caso, publicado también recientemente, cómo estas opacidades que se ven muy bien en esta imagen OCT desaparecen en el postoperatorio al cabo de 6 meses, con la consecuente mejora de la visión del paciente. Todo esto asociado a un incremento de la paquimetría, es decir, aumento de su espesor. En los casos del grupo 1 el espesor aumentaba de una manera muy modesta, pero en las otras aumentaba de una manera muy importante, pero sobre todo más en el grupo 3, porque además de la lámina había una producción de neocolágeno activa. Por tanto, era mucho más eficaz en cuanto al incremento de espesor y además de la mejora de transparencia las láminas impregnadas de células mesenquimales adiposas. La densitometría, que es una manera de medir cómo es la capacidad de ese tejido a transmitir la luz, pasó de ser muy
mal, aquí cuanto más alto es peor, a ir bajando hasta finalmente hacerse prácticamente normal al cual era el preoperatorio, como veis aquí. Por tanto, la transparencia corneal mejora con estas láminas después de empeorar. La función visual mejoró en todos los pacientes, de un modo modesto, pero ninguno de estos pacientes requirió un trasplante de córnea. Por tanto, mejora lo suficiente para mejorar la córnea y su estado de salud, adoptarse una lente de contacto y evitar un trasplante de córnea. Pero es que lo más importante es que mejoraron las características ópticas de la córnea. Este es un estudio aberrométrico de estos pacientes, los cuales lo que son las aberraciones de alto orden, que son aquellas irregularidades de la córnea que no pueden corregirse con gafas, con lentes correctoras, mejoraron de una manera muy significativa, de 3,49 a 2,0 y de 4,1 a 3 en estos casos, que repito, eran casos límite para trasplante corneal. Luego había mejora visual porque había una mejora en la transparencia y una mejora en la regularidad corneal. Entonces, el resumen de estas fases 1-2, que son la primera, digamos, de seguridad, es que efectivamente esta técnica es segura. No hubo ninguna complicación que pudiera empeorar a estos pacientes que operamos de este modo. Había producción local de colágeno causada por las propias de células e identificable por métodos objetivos. Había una recelularización incluso de las láminas acelulares, lo cual demostraba que podíamos incrementar el espesor sin menoscabo de la estabilidad de esa córnea porque se biointegraba. El hecho de que se biocolonicen indica la biointegración. Igual que las láminas de origen que eran no colonizables, que eran de tipo sintético, no se puede colonizar, al colonizarse estas láminas son biointegradas, son parte del tejido que las recibe. Pero es que además tenemos que una recuperación de la transparencia, porque hay una activación de la actividad fagocítica de estas células, tanto propias del paciente, del receptor por estímulo, como por el implante de las nuevas células que van a transformarse en queratocitos y en ese devenir van a acabar mejorando apenas la transparencia córnea. Hemos tenido estos estudios ya hasta 3 años, por lo tanto hablamos de resultados a largo plazo y esto abrió la puerta, abierto a lo que estamos ahora, a nuevos estudios que demuestran realmente cómo conseguimos que esto sea una alternativa para el trasplante de córnea, en particular el trasplante de córnea por causa estromal con una superficie ocular normal y con un endotelio normal. Las referencias de estos estudios han sido publicadas en 14 publicaciones internacionales que son del máximo nivel, todas ellas Q1, y por tanto son ampliamente conocidas y son las que han abierto este cauce hacia el futuro de esta posible alternativa al trasplante de córnea, que en mi opinión va a ser la real. Y con eso entramos a la fase 3. En la fase 3 buscamos mejorar a los pacientes. ¿Qué pacientes elegimos? Pacientes desesperados, pacientes en los cuales el trasplante de córnea va a fracasar seguro. Uno de ellos es el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene unas características que son especiales. Primero, son muy difíciles de explorar y muy difíciles de seguir en el postoperatorio. Segundo, no saben cuidarse bien. Estos niños se frotan los ojos con frecuencia, están afectados de una labilidad de superficie corneal muy importante y finalmente tenemos un 100% de fracasos en estos niños. Se da el caso de que el queratocono ocurre prácticamente en todos los casos de síndrome de Down, con lo cual tenemos la frecuencia y la necesidad unida al mal resultado de las terapias convencionales. Por tanto, síndrome de Down fue uno de nuestros objetivos y esta fue la primera paciente que operamos. Esta es Genesita, una paciente de 33 años que tenía mucho miedo al quirófano, que la estoy yo acompañando pues con mucho cariño para que no se escapara la pobrecita, y que estuvo escuchando a Adolfo Escobar, se llama, bueno, el famoso cantante Manolo Escobar, y que eso pusimos, que no es una música muy quirúrgica, pero que permitía que ella estuviera encantada y colaborando, como veréis, en la aplicación del láser de efecto segundo. En este caso vamos a hacer una disección al 50% del espesor mínimo de la córnea para de esa manera evitar perforarla, son córneas muy finas. Ven aquí cómo estamos disecándola. La niña está moviendo el ojo porque está en anestesia tópica. Aquí lo veis, esta es la lámina con células y vamos a implantarla a través de esta apertura de 2 milímetros realizada en la zona limbar. Vamos a escuchar un momentito el ojo. Aquí está la lámina ya implantada, como la hemos extendido. Y aquí está, esta fue la cirugía, damos un único punto
cuyo principal problema es que hay que quitarlo al cabo de unos 15 días, y claro, pues no es fácil, pero se dejó la mina a quitarlo y finalmente el resultado fue este. Inicialmente tuvimos la ya sabida opacificación de la córnea, porque es una lámina de 100 micras impregnada de células que obviamente le van a dar una cierta opacidad. Veis aquí cómo se ve la lámina implantada a nivel del estroma corneal y el impacto fue inmediato. Hubo una mejora de la topografía corneal dentro de unos límites muy razonables. Como 3 meses, la transparencia pasó de ser mediocre a ser bastante buena. Mejoró más la topografía corneal y se expandió el lentículo, como veis aquí, que tiene unas dimensiones más anchas de lo que tenía antes, solo 3 meses después de la cirugía. Finalmente, al cabo de un año, la niña había mejorado 3 líneas de agudeza visual, perdón, a los 6 meses, y llevamos 3 años ya con ella. Por tanto, esta mejora ha sido ulterior. Os hablo de 3 líneas, 6 meses mantenidas al año, y a los 3 años es algo mejor todavía, y este es el regalo que me hizo, porque ella es pintora, además pinta bastante bien, como veis, y fue una de las ganadoras del certamen artístico que ha mencionado precisamente antes Rosa, que convocamos, que tiene pues un certamen transversal, un premio al discapacitado. Entonces esto me lo regaló, de lo contenta que estaba de lo que habíamos conseguido, que viera mejor para pintar mejor. Entonces, ¿qué pasa con el tejido xenogénico? El tejido de origen porcino, que tiene una estructura similar al humano, ¿pudiera ser una alternativa? Pues ciertamente que sí. En esta película, que no funciona hoy, no sé por qué ha pasado, utilizamos un tejido de origen porcino de 34 micras de espesor, fabricado en Alemania por la casa Gebauer. Este tejido ha sido un éxito implantado, pero un fracaso al año. ¿Y por qué? Porque no se biointegra. Estas láminas, que son muy procesadas, pues están sometidas a técnicas de acelularización, de activación inmunológica. Finalmente, están comprimidas y sometidas a un crosslinking, que es un endurecimiento del colágeno, son tan transparentes pero tan duras que no se biocolonizan, y por tanto son como soportes no biointegrables, y todo lo que no se biointegra en la córnea no funciona. Lamento no os poder ofrecer más. Pero aquí esta lámina, que bien se ve, es una córnea de un queratocono. Este triángulo es un anillo corneal que le hemos puesto para mejorar la morfología de la córnea, y ver aquí esta lámina, que es la lámina de Gebauer, la lámina llamada Xenia, porque es de origen xenogénico, que es totalmente transparente, pero al no integrarse al año hubo que quitarla. Por lo tanto, estamos ante una serie de hechos demostrados que nos llevan a un futuro. Y este futuro es que somos capaces, seguro, de rehacer el estroma corneal. Tenemos, no obstante, que mejorar una cosa: tenemos que aportarle nervios. Y hay una casa italiana que fabrica una citoquina que es capaz de atraer el crecimiento de neovasos desde el limbo corneal. Pero además este tejido corneal no es solo transparente, debe de ser ópticamente viable desde el punto de vista de su graduación. Y mediante impresión 3D podemos tallar estas láminas corneales alveolares en el espesor que queramos, a la forma que queramos, dándola por tanto un sentido óptico, no un sentido solo de transmisión de la luz, sino una transmisión de la luz con una implicación óptica. ¿Qué pasa con el endotelio? Y con esto ya acabo. El endotelio, la última capa monocelular, os repito, de origen neuroectodérmico, que no prolifera, como todos los tejidos neuroectodérmicos, y que es una monocapa que no se regenera y por tanto dura toda la vida. Pues bien, lesiones que aparecen en este endotelio como consecuencia de acciones genéticas, como son enfermedades de distrofia de Fuchs, que es frecuente en el norte de Europa, más raro aquí, pero que poco a poco hay cada vez más casos por simplemente la globalización, bien por traumatismos endoteliales, bien por cirugías fracasadas, van a llevar a un fracaso de este endotelio y con ello a un fracaso de la transparencia corneal. Entonces, ¿cómo conseguir evitar el trasplante endotelial? Pues lo primero, hay dos opciones. Uno es el uso de células halogénicas, de donantes de estas células, que las hagamos proliferar. Ojo, células neuroectodérmicas, hacerlas proliferar in vitro es muy difícil. Muy difícil, obtenerlas es fácil, hacerlas proliferar muy difícil. O bien utilizar otros tejidos que sean parecidos en su función, como suele el mesotelio humano, y el mesotelio humano tiene exactamente la misma función del endotelio corneal. Por tanto, hay una aproximación que es la de células endoteliales de tejido de donante, o bien la de tejidos de otros donantes, o incluso el mismo paciente, pero de mesotelio, que lleven a funciones semejantes al endotelio corneal. La primera línea de pensamiento han llevado y liderado sin duda internacional los japoneses. Fue el doctor Hiroku Kinoshita, amigo mío, quien consigue primero, por primera vez, el aislamiento
proliferación e inyección en la capa anterior de la córnea, poniendo luego que la gravedad ayude a que estas células caigan sobre la córnea y cubran el endotelio enfermo, y con ello regenerar una lámina corneal endotelial que sea uniforme y que mantenga la integridad de la trasparencia corneal. Y luego la idea nuestra, que es el uso del mesotelio, fue realizada en Sevilla por el jugador Christian Lochot, que consigue lo mismo pero con células mesoteliales. Entonces aquí en esta película, que tampoco podemos ver, se ve cómo Kinoshita lo que hace es meter una lanceta, eliminar todo el endotelio corneal enfermo e inyectar unas células que finalmente, por simplemente poniéndolas en decúbito prono, hacen que se depositen en la propia concavidad que supone la córnea en su interior, y de esa manera hacer que se repueble de células viables. Hay que tener en cuenta que una córnea donante da para 1000 pacientes, con lo cual esta técnica es altamente rentable y en caso de funcionar es muy eficaz. Bien, pues en New England Journal of Medicine, Kinoshita publica hace muy poco tiempo una serie de casos seguidos ya durante 10 años, en los cuales se demuestra cómo esto es posible y viable en el tiempo. Por tanto, el trasplante de células endoteliales de donante, aisladas, proliferadas e inyectadas, son capaces de generar ese tejido, ese tapete endotelial de la córnea, recuperando la transferencia corneal en pacientes con síndrome de Fuchs. Aquí veis cómo se consigue del preoperatorio, al cabo de un año, cómo está esta córnea transparente, y aunque hay un decaimiento con el tiempo, lo cierto es que al cabo de 2 años se mantienen estables, y esto hace que esta promesa, que en su momento lo fue, sea una realidad hoy, y ha tomado hoy por razón de su estabilidad, que se convierta desde el año 23 en una empresa comercial. Los japoneses, estratégicamente como país, tienen, debido a su longevidad y la envejecimiento de su población, como prioridad la regeneración tisular en general, y esta es una de los logros que han tenido. Han invertido millones de yenes en ello, pero han conseguido que haya una posibilidad de regenerar el endotelio corneal sin trasplante endotelial. Y aquí es donde están nuestras ideas, publicadas en 2 papers, en revistas muy importantes, en los cuales demostramos cómo las células mesoteliales de origen omental pueden conseguir una lámina semejante a la que se consigue con las células endoteliales de origen humano, y haciéndolas crecer sobre tejido de la cápsula anterior cristalino a celular, implantadas en el ojo del ratón, consiguen mantener esa transparencia. No hemos conseguido llevar al humano todavía esta experiencia por razones de las dificultades que tiene toda la terapia celular en la legislación vigente, pero ciertamente que esto llevaría a que fuera mucho más sencillo, mucho más barato, mucho más generalizable, y finalmente pues una opción real al donante humano, que sabemos lo complicado que es de obtener. Pero aquí cómo están esas células, que tras un proceso que no es muy complejo, se obtienen de origen omental, se expanden, y estas células omentales, no hablo de células mesenquimales, de células omentales maduras, se extienden sobre este caso, sobre un tejido que es transparente y que es precisamente ocular, que es la cristaloides anterior obtenida de pacientes operados de cataratas, y que consiguen expandirse y precisamente que se adhieran al endotelio privado del ratón, manteniéndose y manteniendo la transferencia corneal también. Ver aquí, pues monostequimia, como está aquí, ves cómo está esta cristaloides anterior, cómo se repoblan con células y cómo aparece una generación de células poliédricas preciosas y que son idénticas al endotelio corneal, pero que son de origen mesotelial. Por lo tanto, el futuro está, que yo estoy absolutamente convencido en que el organoide se podrá conseguir. El problema de esas casi 5 millones de personas ciegas bilaterales que pueden ser mejoradas por un trasplante de córnea, para los cuales solo hay una córnea de cada 70 necesitadas, ojo, puede ser solventado mediante técnicas que pueden incrementarse debido a su accesibilidad, a no depender de donantes humanos, a no generar unos gastos médicos tan grandes como son una estructura de banco de ojos que luego lleve pues, a cirugías cuyo riesgo de fracaso anatómico, como veis, es frecuente, y finalmente mantenibles en el tiempo. Por lo tanto, esto puede compensar la escasez de córneas a nivel mundial, disminuir a nivel mundial también las frecuencias de las cegueras corneales, y probablemente también prevenirlas, porque como habéis visto, estas células implantadas en córneas con opacidades pueden hasta cierto punto mejorar su transparencia simplemente por la acción celular de lo que estamos implantando. Este bioelemento
que se constará de un epitelio corneal, de un estroma corneal que en mi opinión puede ser de origen no humano, distinto al que usamos ahora, pero yo estoy convencido que el estroma puede ser perfectamente de origen porcino, lo cual da todavía más abaratamiento y mucho más necesidad al acceso a la desarrollo de estas técnicas. Y luego el uso de células omentales, que son tan fáciles de obtener, cambiaría totalmente este futuro, cuando además con técnicas de 3 o 5 de printing podemos darles el perfil óptico que queramos al paciente dependiendo de su estructura óptica. Cada uno de nosotros tiene una curvatura corneal que no es la misma debido a que buscamos, la naturaleza sí nos busca una hemetropía. Podemos conseguir la hemetropía, la transparencia y la visión de estos pacientes de una manera perfectamente posible utilizando este tipo de técnicas. Finalmente, esto puede ser la alternativa real en unos 20 años al trasplante de córnea. Por lo tanto, epitelio corneal conseguible, estroma corneal conseguido, ya lo hemos demostrado, endotelio corneal conseguido. También falta ahora que todo esto se integre en un único entorno en el cual se pueda conseguir uno con el otro realizar un compuesto que pueda ser una alternativa real al trasplante de córnea, y con ello concluir con la tragedia que supone hacerse hoy un trasplante de córnea pese a los grandes avances que tenemos en la técnica quirúrgica. Quiero deciros que esto ha sido galardonado con el Premio de Excelencia de la Unión Europea, o sea que me agrada deciroslo, no por mí, sino por mis colaboradores. Aquí tenéis el panel de expertos en los cuales hay personas y personajes que conocéis, el profesor Bernat Soria, doctor Arnalís y mi hijo, que ya os he presentado, un ingeniero, profesor de bioingeniería de la Universidad de Cartagena, Cristian Rasot, de Sevilla, antiguo colaborador también del doctor Bernat Soria, Mario Nubile, que en Italia trabaja con las técnicas de citoquinas neuroregeneradoras, pues el tejido corneal hay que darle nervios también, y luego Margarita Calonge y el doctor Figueiredo, Nottingham y Valladolid, que todos ellos y en su conjunto presentamos un proyecto de la Unión Europea que fue galardonado con el Premio de Excelencia, que eso se da muy pocas veces, y que lo he puesto aquí pues con la falta de modestia que lleva este tema. Os doy que dar las gracias a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, Rosa Ballester, querido amigo Lobato, nuestro querido amigo también Diego, y a todos por vuestra paciencia y vuestra tolerancia a esta larga charla que lógicamente es sobre la regeneración corneal, que es un tema que nos apasiona y donde veis que hay una necesidad real de conseguir logros que lleven a mejorar la medicina que practicamos. Nada más y muchas gracias por estar. Bueno, Jorge, enhorabuena, nos has dejado totalmente anonadados. Vamos, una investigación una línea de tanto tiempo, de algo tan específico. A mí la verdad que algunas cosas casi como que me suenan a ciencia ficción, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al coloquio. No sé si de las personas que están conectadas online hay algunas preguntas. Nosotros por aquí no lo vemos. No sé si hay en el soporte técnico. Es que ahí no hay preguntas pendientes, nos pone. No hay nada, vale. Bueno, pues si online no hay nada, no sé si aquí... Yo tengo un par de preguntas, pero si alguien de los que están presentes quiere hacer alguna pregunta... La implantación de estos sistemas a nivel de la práctica clínica, ¿se hacen en residencias o solamente está en investigación? En ese momento esto es investigación clínica pura y dura, y es difícil de hacer porque la legislación está diseñada para que no se pueda hacer. La legislación europea, no la española, que desde luego es una más, hace que sea tal la barrera administrativa que hay que transcurrir y vencer, que finalmente llega a ser desesperante. Tienes que llevar documentos por todos sitios, permisos absurdos que no hace falta. Estamos con una legislación obsoleta que no permite que esto se desarrolle. Esto puede estar en un par de años disponible. El problema está en que no se puede hacer porque en teoría es esto, pero en la práctica yo lo que veo son bancos de células, de donantes perfectos. Porque si tú tienes un queratocono y tú te donas tus células mesénquimales adiposas, tienen tu genética de queratocono. Con el tiempo fracasarán. Igual son 15 años, pero desarrollarán al final la enfermedad porque está en su genética. Entonces, necesitamos que estas células sean de un donante genéticamente perfecto para la córnea. En otras enfermedades nos importa poco. Que además sean baratas, porque obtener una liposucción es una operación. Hoy hay muy pocos centros que sean capaces
autorizadamente de procesar estas células, hay que enviarlos a Madrid. No hay en toda la Comunidad Valenciana ningún centro que lo haga. Transporte a Madrid en un contenedor especial con condiciones de transporte que son draconianas, de seguridad absurda, pero es lo que piden. Las reciben allí, tienen entonces que procesarlas, generar las células, expandirlas y enviárnoslas otra vez. Nuevo gasto de transporte, riesgo de que fracasen las células porque no son células que sean muy felices en un entorno de movimiento, y implantarlas. Pese a todo lo hemos conseguido, pero imagínate que tenemos un cultivo celular en esa habitación donde tomamos las células que queramos para el epitelio, para el estroma o para el endotelio, que tienen líneas de diferenciación distinta. Se piden, te las proporcionan y las pones, y eso es muy barato. O sea, al final de todo esto es una alternativa coste-eficaz. Este momento es coste ineficaz, pero también fue la primera bomba atómica y todo lo que supone un inicio de la investigación. Pero ciertamente que el futuro está por ahí, se va a poder hacer, tan pronto se cubran las barreras administrativas de una manera y se corrigen de modo adecuado para que sea relacionado con la ética adecuada, pero con el sentido médico y biológico que necesitan, con la practicidad que se requiere y con la aplicabilidad que deben de facilitar las leyes para cosas que son evidencia científica. Todo esto está publicado, y aunque somos los primeros en el estroma, hay estudios japoneses que ahora son comerciales y van a proporcionar muchos dividendos a su país, que ha invertido mucho dinero en ello, y evidentemente el epitelio pues se ha hecho en España y en Inglaterra. Claro que es posible, y esto es viable, pero no inmediatamente. Yo le doy entre 10 y 20 años. ¿Alguna pregunta más? En una realidad hipotética, supongamos que administrativamente está todo concedido, todo organizado, y se empieza a hacer estos trasplantes. Ante un posible fracaso de eso, ¿es posible volver a realizar otra implantación de esas placas o de esas células? ¿Se puede repetir o solo es una vez la posibilidad que tenemos? Bueno, lo cierto es que esa pregunta no me puedo responder porque no ha fracasado ni un solo caso. ¿Y cuáles han fracasado? Los trasplantes xenogénicos de láminas hiper manipuladas. O sea, estos tejidos que son bioprocesados de un modo muy exagerado pierden su capacidad de ser biointegrables. Entonces, la clave es mantener el tejido que sea, humano o porcino o de otro origen, de una manera biointegral. Pero mientras se pueda biointegrar, va a mantenerse y no puede fracasar porque se va a biointegrar. ¿Puede inducir tumores? No hay tumores en la córnea. ¿Puede inducir tumores en el epitelio corneal? No existen tumores. O sea, nosotros somos inermes a la oncogénesis que puede generar, y sabes que es uno de los temas que abundan cuando se habla de células madre, pero la córnea es un tejido privilegiado donde no podemos tener ni tumores. Si se fracasa se podría reimplantar, si la enfermedad sigue avanzando se puede poner otro más, y finalmente es que hemos tenido ni un solo fracaso con láminas humanas descelularizadas, y eso lo hemos tenido con todo lo que no era biointegrable y que era sintético. Jorge, yo te quería, yéndonos un poco al terreno, bueno, que los dos nos dedicamos a la cooperación internacional, y dado que en esos millones, no sé si son 5, 6 millones o 7 millones de personas que serían candidatos, ¿no?, a un trasplante de córnea porque tienen una córnea ya, o 40 millones opacas, supongo que hay un porcentaje dentro de estos muy alto que serían en países de bajo índice de desarrollo humano, países del tercer mundo. Y entonces, bueno, pues esto que ahora mismo está en el terreno de la investigación, bueno, está ya a nivel de ensayos clínicos, fase 3, pero que implementarlo en la práctica, como has comentado, puede llevar 10, 15, 20 años. El llevarlo esto a estos países lo veo como todavía mucho más complicado, y probablemente ahí donde habría que hacer mucho énfasis en la prevención, ¿no? Porque yo creo que muchas de las causas que llevan al final a una córnea opaca, pues son problemas que probablemente se pueden prevenir fácilmente, ¿no? Bueno, la medida preventiva, la primera, por supuesto. ¿Y en cuál? Pues en enfermedades que son tratables, por ejemplo, el ojo seco severo, la xeroftalmía, fácil de tratar, problemas de tipo infeccioso, el tracoma. Claro. La primera causa de ceguera corneal del mundo es el tracoma. Es una enfermedad infecciosa tratable
con 3 pastillas de acitromicina. Nada. Claro, con la terapia de masas. Primera acción. Por eso iba mi pregunta. Sí. Claro, pues primero, actuar preventivamente, por supuesto. La medicina preventiva, y además es barata y muy coste eficaz. Pero ¿qué hacemos con aquellos que ya la tengan de antes? Claro. ¿Qué hacemos con aquellos que tengan traumatismos? O que tengan una orcocerquiasis? La orcocerquiasis deja ciego al paciente también. Pues tenés que ir a técnicas de trasplante corneal que no existen. Primero, programas de tipo ético. En esos países no existe la donación de córneas, porque no quieren donarlo, porque todo lo que es musulmán, hebreo o de entornos culturales semejantes tienen prohibido el uso de tejidos de otro paciente. Segundo, porque no hay bancos de ojos. Tercero, porque el costo de banco de ojos de mantenimiento es muy caro. Además hay que tener a alguien que le quite el ojo al paciente, y no es fácil ir a la familia de un cadáver para sacarle un ojo en estos países. Realmente te puede pasar hasta incluso algo a ti, como invasor del fallecido, del cuerpo. Y por tanto, pues en un entorno ideal, si tenemos un bioconstructo como ese, un organoide, que tenemos una cobertura corneal estándar para no hacerla customizada a la que necesita un paciente en concreto, y la llevas y la pones, pues es que lo tienes resuelto. No hay problemas inmunológicos, no hay inmunosupresión, tratamiento tópico sería el del prevenir una infección, y prácticamente tenemos el problema solucionado. O sea que claro que se puede hacer, pero tenemos que hacer que esto sea un proceso industrial. Claro. Ahora es un proceso artesanal de alto nivel, donde necesitas un laboratorio muy bien instalado, una cámara blanca tipo A, 3 millones de euros cuesta hacerla, la más menor 1 millón, pero hay cámaras blancas en Australia por 200.000 euros. Y aquí no las dejan usar, porque la legislación pone una serie de barreras legislativas que impiden usar algo cuya eficacia es exactamente la misma que las de 3 millones de euros. 250.000 euros cuestan las cámaras blancas australianas, que le están usando en Estados Unidos con su sentido práctico que les caracteriza, porque ven que al final esto se va a implantar siempre que sea coste eficaz. Y por tanto, pues yo creo que en este entorno, y una la pregunta que me haces, la medicina preventiva yo creo que es la que hay que hacer primero de todo, y segundo, aquellos que tengan la desgracia de no poder tener eso a tiempo, el tener una alternativa, yo creo que es mucho más adecuado tener este tipo de terapias que un trasplante de córnea, que en ese entorno no puede usar corticoterapia mantenida, porque muchas veces no consiguen los corticoides, porque no tienen médico que les siga. En general, no hay tampoco posibilidades de un seguimiento a distancia, porque esto necesitas ver al paciente y tratarle, medirle cosas, con lo cual es muy difícil que un trasplante de córnea sea viable. Un trasplante estromal, que haces una incisión de 2 metros y no requiere ya suturas, te vas y no le va a pasar nada al paciente, va a quedar una córnea engrosada, transparente, y que va a mejorar con el tiempo, como has puesto. Con lo cual, selectivamente hablando, indicando los casos correctamente en casos donde vayan a beneficiarse, y teniendo esta mano, yo creo que se puede llevar láminas celulares, humanas o porcinas, a estos países, implantarlas, eliminando opacidades que hay afectando el estroma corneal con una superficie y un endotelio normales, e implantándolas. No hay láser de femtosegundo, allí no lo hay, pero técnicas manuales se pueden hacer por un buen cirujano de córnea. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena. Me quedo corto, pero enhorabuena. Gracias. Desde la óptica abdominal, 2 cosas. Una, claro, la córnea, una laminita, una vena es una lámina no tan fina, pero es una vena es fina también. Entonces hay venas acelulares también que se utilizan donde haga falta, en algunas cirugías donde sea necesario reemplazar. Realmente es un recurso muy bueno, y que posiblemente en órganos tridimensionales o más gruesos posiblemente no sea factible, pero en cosas delgaditas, en tejidos finos, realmente parece muy prometedor, por una parte. Por otra parte, me llama la atención, no sé si es porque es fácil de obtener en el ratón, pero la obtención de grasa omental para este menester me ha llamado la atención. Es que tiene unas propiedades diferentes, que las tiene la grasa aumental de la grasa subcutánea para esa elección, o simplemente es porque en el ratón es así más fácil? Correcto, es una pregunta bien hecha, porque nosotros usamos el tejido adiposo extraído por liposucción, bien de la nalga o bien del abdomen, pero el tejido mental es el epiplon, utilizamos el epiplon. Entonces el epiplon tiene unas características de evacuar agua, que es exactamente el mecanismo de bombeo que tiene el endotelio corneal, que es lo que utilizamos para el coso. Hablamos del origen mental
por el epiplón en su lámina epitelial. No utilizamos la grasa omental. Claro, lo que usamos son las células omentales. Células omentales, pero no las células adiposas omentales. Esas células, que son de células de origen mesenquimal, pero son epiteliales, tienen una capacidad de bombeo que hacen que lo que es la cavidad abdominal esté vacía de contenido líquido. Cuando fracasan, tenemos las cites, que conoces tú perfectamente, y por lo tanto, las cites de la córnea, ese edema corneal causado por el fracaso de las células que tienen la misma función en el epiplón y que en la córnea se llaman células endoteliales, que son del otro. Curioso que esta hipótesis vino de que Christian y Bernard Soria, gran amigo mío, identificaron marcadores semejantes en el endotelio y en las células omentales epiteliales por indicación de si esto funciona igual, pues debe tener un mecanismo de señalización parecido, y lo demostraron. Y a eso nos llevó a diseñar la experiencia con éxito. Por lo tanto, las células omentales epiteliales son capaces de bombear el edema corneal igual que el endotelio corneal, lo cual es un sustituto celular. Y por otra parte, en la impresión 3D o 5D, se supone que debe de ser, no lo sé, que hay un estroma inorgánico y después un estroma celular, o simplemente todo es celular. El estroma es celular, el estroma de la córnea es celular. Pero no, me refiero en los organoides con impresión 3D o 5D, ¿eso es todo celular o hay un sustrato, un scaffolding que sea inorgánico? No, es orgánico todo. Ahora cógete una lámina de 200 micras de tejido corneal porcino, la acelularizas y quieres tallarla a una curvatura determinada. La puedes tallar con una impresión 3D, puedes tallarla físicamente mediante técnicas que son, por ejemplo, las que se usan en la elaboración de las lentes de contacto, y hecho así lo puedes endurecer mediante crosslinking. Lo suficiente para que sea biointegrable, no como pasa con el tejido xenogénico que usamos ahora, y a partir de ahí bien o las implantas y se van a biocolonizar de las células del receptor, pero sí producir neocolágeno, o se van a biointegrar produciendo neocolágeno en el tejido receptor, lo cual es una ventaja añadida porque van a mejorar biológicamente, van a mejorar su transparencia si tienen alguna opacidad, y además van a aumentar su espesor de una manera más rica. Gracias. Sí, muy curioso. Rosa, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes? Bueno, yo decir que tengo la sensación de haber asistido, y no soy la única, a una clase magistral en el sentido literal del término, ¿no? Porque, digamos, a una investigación básica de primer nivel. Luego hay una cosa, me parece muy interesante, ¿no? Y esta actitud crítica, es decir, vamos, cuando se va pasando de una cosa, de un procedimiento a otro, digamos, valorar, es decir, ser siempre autocríticos, valorar. Es decir, yo creo que ha sido impecable. A mí, hay alguna persona que no ha podido entrar aquí, pero que me están dando las gracias a mí por el teléfono, empezando por la presidenta de la academia, que me ha dicho que explícitamente lo diga, y yo lo digo ahí. Una cuestión que a mí me interesa, es decir, en primer lugar, enhorabuena por ese premio europeo, que yo no he citado porque se me había pasado. Lo siento, porque es un premio bien importante, ¿no? Digamos, estos procedimientos, ¿se ha producido algún tipo de patente del procedimiento, de alguna de las cosas estas regenerativas que has comentado? ¿Habéis hecho alguna, no sé, vosotros, sí, o se han hecho alguna patente? Sí, se han hecho varias y están vigentes. Sí, a nivel europeo, a nivel internacional y a nivel de algunos países concretos que nos interesaba. Hacer una patente es caro, pero es caro sobre todo su mantenimiento, porque tienes que protegerla con subpatentes que hagan que procedimientos con mínimos cambios no vulneren la patente, y finalmente hay que renovarla periódicamente, lo cual lleva un costo que se estima más o menos en 200.000 euros al año en una patente de tipo mundial. 200.000 euros por algo que puedes tener o no comercial en un futuro inmediato, pero sí, están afectadas por patentes y se han mantenido al nivel donde nos ha permitido la economía de nuestros laboratorios. Sí. Y lo que es una
es una pena y bueno, estamos en un espacio público y unas instituciones como es el colegio y como es la academia. Es decir, estas barreras que se están produciendo en nuestro país, no sé, para hacer un ensayo clínico tipo 3 de un tipo otro, o no sé, es decir, yo creo que eso hay que decir, desesperantes. Me parece fundamental señalarlo, ¿no? Sí, esto lo conocen muy bien todos los que trabajan en este tema, porque se enfrentan con una realidad, y es que no pueden hacer su trabajo si no es invirtiendo inmensas cantidades de tiempo y de dinero también en asesores. El hacer una aplicación para poder hacer viable un experimento de este tipo no es la tarea del investigador, que echa más tiempo en hacerlo que en realizar la experiencia, sino que requiere más el concurso de empresas que saben de alguna manera ir a través de estos canales para poder obtener los permisos oficiales, que son las CRO. Las CRO cuestan dinero, pero es que hoy sin un ente explorador y que te lleve por el buen camino, no te lo van a conceder. Hay muchísimas barreras, pero estas barreras están puestas por la ignorancia y por la historia. O sea, esto era impensable hace 2 años, con lo cual la legislación se hizo para evitar que se generaran clones humanos de células madre. ¿Pero quién va a hacer un clon humano de célula madre? Entonces buscamos generar una córnea, pues limítalo a este entorno, limita los medios, pero mientras esto no sea coste eficaz es impracticable. No hablamos del sistema nervioso central, no hablamos, por supuesto, de otras cirugías regenerativas que pueden ser ambiciosas en cuanto a la prolongación de la vida, pero la córnea claramente es viable y habría que hacer una relación capaz de generar un organoide córnea que es viable en un plazo, como digo, corto, de 5 o 6 años, siempre y cuando haya posibilidades de mantenerlo y hacer que esto sea viable de una manera racional, con bancos de células, no con donantes autólogos, sin maniobras invasivas como es una liposucción, sin tener las barreras que llevan a que haya 2 o 3 laboratorios en España capaces de hacer la diferenciación de algo que está publicado y que los métodos son públicos. Pero es así como está el tema y falta voluntad política. Eso es lo último. Sí, muchísimas gracias. Añado una cosa. Sí. Voluntad política les sobra a los japoneses. Los japoneses han visto en esto el mantenimiento de su país. Ya sabéis que en Japón es la comunidad internacional que tiene una expectativa de vida más larga y muy cerca a la española, ojo, pero con una población muy envejecida. La natalidad es muy baja, menor que en España, y ellos saben que su población se mantendrá en el largo plazo porque podrán regenerarla. Fijaros donde está el japonés, que es una mentalidad totalmente distinta a la nuestra. Han invertido inmensas cantidades de dinero y lo hacen sabiendo que por ahí va el camino y ya en el ojo lo están consiguiendo. Pero aquí hemos invertido igual unos cuantos centenares de miles de euros, he invertido muchos millones, centenares de millones de dólares americanos en generar estas experiencias con éxito al final y un gran mérito que tienen. Sí. No, pues esto desde luego añade es decir, este comentario, bueno, pues importancia y la necesidad, ¿no? Y en fin, y solo vamos por mi parte y en el nombre de la Academia, muchísimas gracias por habernos dado, como digo, esta lección magistral. Muchísimas gracias. Por supuesto, a las personas que nos están viendo y las personas que han tenido la amabilidad de estar con nosotros aquí. Muy bien, pues nada, pues buenas tardes. Cerramos así con este estupendo colofón, esta magnífica conferencia, pues este ciclo. Y nada, pues ya emplazados para la próxima, el próximo ciclo, en el curso 25-26, que bueno, pues ya se anunciará con suficiente antelación la programación. Nada, pues nada, buenas noches. Chao.